Bendiciones, mis amados hermanos. Estoy profundamente agradecido de poder estar nuevamente con ustedes a través de este módulo sobre plantación de iglesias. Nos está ocupando el módulo número 4, que está hablando de la investigación como una herramienta necesaria y efectiva en la plantación de iglesias. Así que vamos a continuar. El primer módulo que trabajamos sobre, o la primera parte de este módulo que trabajamos sobre investigación, pero antes vamos a hacer una pequeña lectura bíblica y luego vamos a orar para continuar. Voy a abrir mi Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2, versículo 4 en adelante, dice de la siguiente manera. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides entonces? Oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo haya gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Voy a saltar de allí al versículo número 11 del mismo capítulo número 2 de Nehemías. Dice así: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Después de esta lectura bíblica, quiero orar para compartir algunos principios sobre investigación. Amado Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por darme esta hermosa oportunidad de estar nuevamente compartiendo enseñanzas acerca de la investigación como una herramienta útil en la plantación de iglesias. Quiero pedirte que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo nos acompañe
y que pueda hablar al corazón de cada uno de los que están asistiendo a este plan de plantación de iglesias y que se están capacitando, Señor. Quiero orar para que se conviertan no solamente en oidores, sino en hacedores, Señor. Y que cada uno de ellos pueda realizar una investigación acompañado, dirigido, guiado por tu espíritu y por aquel equipo de personas que tú coloques a su alrededor para poder hacer un trabajo de plantación efectivo desde el principio. Señor, quiero que nos enseñes algunas cosas importantes a través de esta breve lectura en el libro de Nehemías y que también podamos avanzar en lo que nos compete para concluir nuestra clase sobre la investigación. Amén. Encontramos en esta lectura tres elementos importantes. Primero que todo, la conversación entre Nehemías y el rey. Fíjese que Nehemías estaba triste, estaba conmovido. Había escuchado algunos rumores acerca de la condición de Jerusalén y esto había impactado su corazón y él había estado en un tiempo previo de oración por Jerusalén. Pero en ese tiempo de oración él estaba rogando a Dios que Dios usara al rey para que le diera permiso, para que le diera un tiempo de su trabajo para él dirigirse desde allí hasta la ciudad de Jerusalén y poder hacer una tarea importante, que era reedificar los muros de la ciudad que estaban derribados, consumidos, destruidos. Así que encontramos que en esa conversación que él tuvo con el rey, cuando el rey le pregunta por qué está triste y él le contesta, la ciudad, sepulcro de mis padres, está abandonada, derribada, consumida, destruida. Permítame, si hallo gracia delante de ti, ir hasta ese lugar. El rey contesta, ¿cuánto tiempo va a durar su viaje? Aquí está hablando de planificación. Aquí está hablando que el rey como rey sabía lo importante de planificar y Nehemías sabía acerca de la importancia de la planificación y tenía una fecha para dar respuesta al rey. Ese como primer elemento. Como segundo elemento es que Nehemías no solamente hizo la investigación desde arriba. Él no tuvo opción de preguntar por Google cómo estaba Jerusalén. Él preguntó a algunas personas que habían venido de Jerusalén, pero esa información era una información desde arriba, era una investigación desde arriba. Él había preguntado acerca del estado de la ciudad de Jerusalén y le habían respondido algunas cosas que le motivaron a la oración y a trazar un plan con fecha para poder realizar la tarea que se proponía. Sin embargo, encontramos que Nehemías no se quedó allí en el palacio gerenciando un trabajo para Jerusalén desde el lugar donde trabajaba como copero, sino que se dirigió hasta Jerusalén. Y después de estar en Jerusalén, dice que 3 días estuvo en Jerusalén antes de salir en la noche para recorrer la ciudad y ver el estado real de la ciudad, poder verificar con sus propios ojos, poder investigar, poder darse cuenta de la condición y de las necesidades que habían en la ciudad acerca de esta tarea que Dios le había encomendado, que él había preparado su corazón para ir. Entonces encontramos que una vez que llegó a Jerusalén, él duró 3 días antes de salir. Me imagino que en esos 3 días él oró y después de orar, Dios le dio un equipo porque dice que salió con unos hombres, pero dice que nadie llevaba cabalgadura sino solo la de él. Lo que está diciendo es que Nehemías oró a Dios estando en Jerusalén, ya había recibido información desde arriba, pero ahora vino para caminar en el lugar en donde iba a realizar la tarea que Dios le había encomendado. Y allí comenzó a ver las condiciones de la ciudad que usted acaba de escuchar, que he leído en la palabra. Y dice que al finalizar la inspección,
la conclusión y lo que él le dice a las personas que estaban con él es: levantémonos y edifiquemos para que esta ciudad no esté más en oprobio. Y dice que ese fue el momento en donde él le contó a estas personas que Dios le había motivado en oración, que Dios le había conmovido, que él tenía un tiempo orando por ese proyecto y que había visto la mano de Dios a favor de él para realizar esta tarea. Ahí se identificó y explicó la tarea que iba a hacer, pero ya tenía conocimiento, ya había investigado, ya había preguntado, haciendo una investigación desde arriba, pero también hizo una investigación desde abajo. Y esa investigación desde abajo fue venir y caminar Jerusalén 3 días después de estar en la ciudad y verificar el estado de la ciudad. Encontramos también que después de que Nehemías se dispuso a entrar a reedificar los muros, encontró oposición y encontró 3 enemigos allí. Entonces, primero, algunos principios. Hemos estado orando durante este mes para que Dios defina el lugar, el en dónde plantar la nueva iglesia. Según la aspiración de Jesús, se necesitan obreros, plantadores, pastores, en comunidades donde las personas están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la aspiración de Pablo es plantar iglesias en lugares donde nunca se haya oído el evangelio. Aquí tenemos entonces la aspiración de Jesús de atender a todos los que necesitan ser atendidos porque están como ovejas sin pastor, y la aspiración de Pablo de ir a los lugares no alcanzados donde nadie ha llegado todavía con el evangelio. Una vez que tenemos esa motivación, ese tiempo de oración y nos preguntamos y nos informamos a través de algunos medios por informaciones oficiales o libros o conferencias o testimonios de personas que vienen de ese lugar, entonces debemos hacer lo siguiente, que es llegar hasta el lugar, caminar en esa comunidad y hacer una investigación desde abajo, una investigación en sitio. Caminando nosotros, investigando nosotros, haciendo preguntas nosotros, mirando nosotros, observando, examinando. Inmediatamente que nosotros hayamos trazado un plan, fíjese que a Nehemías le preguntaron cuándo se va y cuándo vuelve, y él respondió puntualmente a eso. Nosotros estamos hablando de 24 meses para plantar una nueva iglesia. Estamos hablando de que queremos en esos 24 meses conquistar por lo menos 50 personas que puedan ser alcanzadas con evangelismo y bautizadas por el mismo plantador, pero tenemos un tiempo, tenemos una fecha, tenemos un plan de trabajo, tenemos un plan de acción, y ese plan de acción, como en Nehemías, implica investigar el lugar, caminarlo, ver las necesidades para tener las estrategias, ver los recursos, qué se necesitaba allí. Se necesitaba madera, se necesitaba ladrillos, se necesitaba cemento, se necesitaba albañiles. Pero cuando va a comenzar a hacer el trabajo, cuando ya está decidido, inmediatamente se levanta la oposición. Y en esa investigación que Nehemías había realizado, ya tenía varias estrategias resueltas para tratar con la oposición que se avecinaba ante el deseo de restaurar los muros de la ciudad. Así que después de esta lectura vamos a continuar entonces con este tema tan importante acerca de la investigación. Quería mostrarle aquí otro ejemplo bíblico donde la investigación para realizar una tarea que Dios nos ha encomendado es muy importante. Así que voy a compartir para continuar en ese material que veníamos trabajando al inicio de este módulo. Estamos viendo aquí entonces cómo se debe hacer la investigación. Cómo se debe hacer la investigación. Muy bien. Y hablaba sobre algunas preguntas claves que es necesario hacer. Y estas preguntas tienen que ver con quién, que habla de la gente, con qué,
que habla de lo que queremos realizar, cuándo, habla del tiempo que vamos a iniciar, el tiempo que vamos a utilizar en cada fase, el dónde, que es lo que hemos venido respondiendo en oración. Si usted va a ir a un lugar no alcanzado, una etnia donde nunca se ha predicado el evangelio, o se ha predicado pero no hay testimonio de iglesia, o si va a ir a un lugar donde la gente está desamparada y dispersa, que puede ser a la vuelta de su casa, en la ciudad, en la comunidad, en el barrio, en la región donde Dios le ha colocado. También debemos responder el por qué. ¿Por qué vamos a utilizar algunas estrategias? ¿Por qué lo vamos a hacer de cierta manera? También debemos responder el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a iniciar, y también debemos responder el cuánto. Nehemías hizo esas preguntas. ¿Quién le iba a ayudar? ¿Qué iba a hacer? Reconstruir los muros. ¿Cuándo lo iba a hacer? En un tiempo permitido de unos días específicos debía terminar la tarea porque debía regresar a su trabajo como copero del rey. ¿Dónde iba a hacer la tarea? Obviamente en Jerusalén, porque iba a reconstruir sus muros. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque la ciudad estaba consumida, puesta en oprobio, era objeto de burla y era un deber moral restaurar ese lugar. Hablando del cómo lo iba a hacer, entonces en el libro de Nehemías dice que él organizó las familias para que los que vivían frente al muro restauraran esa parte que les correspondía o que estaba cerca a su lugar cotidiano, a su lugar de habitación. Pero también en la investigación de Nehemías él supo cuánto iba a invertir. Necesitaba madera, necesitaba cemento, necesitaba ladrillos, necesitaba tiempo. El cuánto entonces habla del valor. Y todas estas preguntas nos las puede responder una buena investigación. Y esa información recogida en la investigación se convierte en una herramienta poderosa para nosotros poder llevar a cabo el proyecto que Dios nos ha encomendado, en nuestro caso, plantar una nueva iglesia. Les hablaba entonces que hay dos formas de hacer investigación. Desde arriba, que es la información que usted puede obtener por preguntar a algunas personas. En nuestro caso tenemos las ventajas de Google, de los libros, de las revistas, de los folletos, de los censos, de las estadísticas clínicas, de las noticias, pero usted no debe olvidar nunca la investigación de campo como la que hicieron los 2 espías en Canaán y como la que hizo Nehemías antes de comenzar el proyecto de la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Les acabo de explicar entonces las preguntas. Debemos preguntarnos con quién lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuándo vamos a comenzar a hacerlo, cuándo vamos a estar en qué etapa o en qué fase, en dónde vamos a desarrollar el trabajo, por qué lo estamos haciendo. Debemos tener una justificación del proyecto, cómo lo vamos a hacer, que habla de las estrategias que vamos a usar, y cuántos habla de cuántas personas, pero también cuántos recursos. El cuánto se refiere al valor en recursos. Al recibir respuestas claras sobre esto, entonces a cualquiera que nos pida explicaciones, nosotros le podemos hablar de lo que hemos observado y les podemos dar a ellos una idea más clara de por qué estamos solicitando su ayuda económica, su ayuda como persona para servir en el equipo, o su ayuda para que nos abran las puertas para poder reedificar los muros de esas comunidades que están en oprobio, en vergüenza, porque están destruidas, sin muros de protección, que serían una iglesia que les enseñe la palabra de Dios. Este tipo de investigación es una herramienta excelente para desarrollar relaciones. Cuando usted está haciendo un trabajo de campo, cuando usted está como Nehemías, esos 3 días caminando por la ciudad, entonces puede desarrollar relaciones con personas claves que Dios le va a entregar para cumplir el proyecto. La importancia de esta investigación es que nos revela qué tipos de personas tenemos en la comunidad, qué necesidades hay en la comunidad, qué necesidades hay en las personas, qué esperanzas tienen ellos, qué temores tienen ellos, qué creencias tienen ellos. Y esto va a ser eficaz para que el plantador pueda cumplir su tarea. También encontramos aquí que la investigación es una parte importante en la plantación de iglesias porque revela los diferentes tipos de personas que están viviendo en la zona indicada. Ya hablamos de cuáles son sus necesidades, esperanzas, temores, creencias religiosas o necesidades apremiantes.
Cuando hablamos del nivel económico, del nivel de analfabetismo, de las costumbres, de la cultura, de los vicios que están dominando esa comunidad, de los temores que siente la gente y de las características generales de las familias, entonces tenemos una cantidad de material que se convierte en un fuerte o en una fuerte herramienta para nosotros poder desarrollar el proyecto de plantar la nueva iglesia. También a través de esa encuesta, trabajando en el sitio, aunque estos datos hoy los podemos tener de manera general a través de Google, los censos oficiales, cuando estamos caminando la comunidad con una hoja de encuesta, podemos conocer el número de habitantes, cuántos adultos, cuántos niños, cuántas personas de tercera edad, cuántos son varones, cuántos son mujeres, y así poder desarrollar ministerios alternativos con estrategias específicas para cada uno de los grupos de personas que se encuentran dentro de la misma comunidad. Esto nos dará un entendimiento en cuanto a las maneras prácticas y el medio en que podemos compartir el evangelio en dicha comunidad. La investigación también revelará a quiénes más Dios tiene trabajando en la zona y o cuántos obreros faltarían para fortalecer el equipo de plantación. Muy bien, se han dado cuenta entonces hasta aquí la importancia de lo que es la investigación. Ahora llegamos al punto de analizar los datos del campo de cosecha y los obreros. Si es la iglesia, antes de enviar a un plantador, la que está haciendo la investigación, entonces la iglesia va a responder cuántas iglesias se necesitan en esa zona, en esa región, en esa comunidad, en esa ciudad. ¿Cuántas de estas iglesias quiere Dios que usted plante? Porque quizá Dios no lo está llamando a plantar una sola iglesia, sino que usted sabe que hacen falta muchas iglesias y pudiera realizar entonces una convocatoria a plantadores para que vengan a trabajar al mismo tiempo en otros lugares para poder acelerar el proceso de la evangelización y la conquista de esa región. Usted debe escoger un punto de entrada que se lo va a dar la investigación. ¿Dónde comenzará? Comenzará a trabajar con los niños, con las familias, con los adultos, con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Y en qué lugar, en qué casa, en qué sitio? Ese dónde comenzará se lo va a responder la información que usted haya obtenido en la investigación. Usted también, a través de que camina en la comunidad, va a encontrar en dónde está la gente más receptiva. Así usted puede escoger su metodología. Al ver cuál es la necesidad más grande de la comunidad, usted sabrá qué métodos puede usar de evangelismo y discipulado para poder realizar la tarea. También le permitirá conocer qué recursos están disponibles, qué personas comparten la misma visión, si hay otros con los cuales usted puede compartir la visión de edificar esa comunidad con la palabra de Dios, de alcanzar esa comunidad, de restaurar esa comunidad, de compartirle a otros cómo esa comunidad está en oprobio, en dolor, en desesperanza, en oscuridad, y ellos le van a poder cooperar entonces. ¿Qué tipos de recursos están disponibles? Así usted va a saber entonces cuál es la labor que va a realizar, pero también va a poder saber cuánto dinero necesita, cuántos individuos están disponibles u otra cantidad de recursos que es necesario haber descubierto a través de la investigación. Muy bien, entonces ya casi finalizando, llegando a la conclusión, le voy a invitar a que usted obtenga un mapa. Esta es la tarea que queda para el siguiente mes. Entre los primeros días de mayo y los primeros días de junio, usted, mi querido plantador, se le está asignando ahora esta tarea de la investigación. Usted lo primero que debe hacer es conseguirse un mapa de su región, un mapa de la ciudad, un mapa de ese pueblo o un mapa de esa comunidad en donde Dios le está llamando a plantar esa nueva iglesia, y en ese mapa entonces vamos a hacer una cartografía. Usted debe buscar el mapa con los más detalles posibles, que tenga nombre de las calles, centros de la población, rutas de transporte, y después usted en ese mapa grande de la ciudad, de la región,
o del pueblo, usted va a marcar el círculo. Es decir, la parte donde Dios le está llamando a plantar la nueva iglesia, donde va a ser su círculo de influencia y donde usted va a enfocar sus esfuerzos. Debe dibujar un círculo alrededor del blanco a alcanzar. Esta será su área de ministerio. Será la zona en la cual cree que Dios quiere que usted anuncie su nombre y donde Él quiere plantar esa iglesia o plantar más iglesias. Debe entonces descargar una foto que identifique esa población. Es decir, para que usted al compartir información con otras personas para poder movilizar recursos de personas o de dinero para realizar la tarea allí, esa foto va a identificar esa población, si es una población afrodescendiente, si es una población que pertenece a una montaña andina, si es población que pertenece a una etnia del Amazonas, si es población que pertenece a una etnia no alcanzada, si es una población desplazada, si es una población en donde hay pobreza, donde hay abuso contra las mujeres, donde hay alcoholismo. Una foto que identifique esa población va a ser importante que usted tenga agregada a ese mapa cuando haya marcado ese círculo o la comunidad en donde usted va a plantar. Y como tarea, después de esa investigación de un mes, entonces usted va a describir en media hojita 3 características de su blanco que despierten compasión al compartir la información. Esto para realizar la tarea de enseñarle a compartir información de forma correcta. Usted va a utilizar para cada característica media hojita de un cuaderno. Entonces va a describir su blanco de tal forma que despierte compasión para poder movilizar recursos, para poder movilizar un equipo y para poder tener a los intercesores ocupados en la tarea de orar por esas cosas que han tocado su corazón. Y si tocaron su corazón, sin duda, están tocando también el corazón de Dios. Así que hasta aquí hemos visto todo lo que compete al 4.º módulo, que era el módulo sobre la investigación como una herramienta vital o importante que los plantadores no solamente deben conocer teóricamente, sino que deben realizar. Esto nos hará muy efectivos. El inicio de la plantación de iglesias puede iniciarse con un buen fundamento y movilizar muchos recursos si usted tiene una información precisa. Queridos plantadores, gracias por su tiempo, gracias por su confianza en nuestro ministerio. Gracias a Tito Robert por darnos la oportunidad de, a través del campus educativo virtual y de otros materiales que él tiene, ser instrumentos en las manos de Dios para poder capacitarle en la tarea de plantar la iglesia. No olvide que tiene acceso a mi número de WhatsApp, también tiene acceso a mi correo electrónico, se llama masiglesias2020@gmail.com y que queremos darle acompañamiento. Queremos conocerle, queremos conocer su esposa, sus hijos, si es un plantador con familia, queremos conocerle a usted, queremos reunirnos a través de Zoom para socializar algunas cosas acerca del lugar en donde Dios nos ha llamado a plantar. Queremos orar por su vida, por su familia, por esa comunidad. Toda esta investigación que usted va a realizar va a generar una información importante que se convertirá sin duda en motivos de oración y en nosotros a ayudarle a afilar el hacha para que usted pueda cortar el árbol con mínimo esfuerzo. Como plantador por 23 años, he practicado desde el momento que planté la segunda iglesia, porque en la primera no tenía ningún tipo de conocimiento ni entrenamiento, pero a partir de la segunda iglesia, que inicié la plantación en el año 2000, en una ciudad llamada Cabudare, en el municipio palavecino, en el estado Lara, en el occidente de Venezuela, se convirtió la encuesta
una herramienta indispensable para investigar y también para movilizar recursos para la tarea. Que Dios les bendiga. Quiero terminar orando, por favor. Padre que estás en los cielos, te ruego que bendigas a cada uno de los plantadores que ha venido caminando en los 3 módulos anteriores y que ahora en el 4.º módulo seguro su corazón explota de ganas de ir a caminar y a conocer esas personas que tienen su comunidad, saber si el terreno es estéril, si es fértil, si las ciudades son fortificadas o si son casitas desvencijadas por el tiempo. Quizá algunas son comunidades de urbanizaciones nuevas en megaciudades, pero quizá otros van a lugares rurales en donde la vida de las personas se desarrolla con una cosmovisión completamente diferente a lo que el plantador sabe. Sabemos, Señor, y hemos estudiado que la investigación se convierte en un puente para la acción, para movilizar recursos, para encontrar un equipo que nos acompañe, pero sobre todo para poder tener las estrategias y definir los tiempos de cada una de las fases que podemos utilizar para poder plantar esta iglesia en los próximos 23 meses que nos restan, Señor. Padre, te pido que bendigas a los plantadores, Señor. Oro por ellos, los cubro con la oración. Te pido que abras los cielos para mantener recursos suficientes para su familia y para la tarea encomendada. Tú nunca hubieses llamado a Noé a construir un arca si no estuvieras dispuesto a darle la madera necesaria para esa tarea. Asimismo, cuando enviaste a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, usaste al rey y a otra cantidad de personas para levantar los recursos que se necesitaban para poder realizar esa tarea. Le diste un equipo también, Señor, y le diste las estrategias y le diste un tiempo determinado para que la tarea fuera cumplida. Ayúdanos, Señor, a ser personas que planificamos, que investigamos, que utilizamos las herramientas encontradas en tu palabra como fundamentos indispensables en la tarea extrema del ministerio, plantar una nueva iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchísimo gusto haber compartido con ustedes. No deje de hacer entonces la tarea. Obtenga el mapa de su región, ciudad, pueblo o comunidad, que sea un mapa con detalles, los detalles más posibles, que tenga nombres de calles, centros de población, rutas de transporte, dónde está el hospital, dónde está la escuela, dónde está la casa comunal. Dibuje un círculo dentro de ese blanco para que sepa que ese es el lugar que Dios le está llamando a alcanzar y cómo su ministerio puede desarrollar las estrategias. No olvide descargar una foto o enviarnos una foto que identifique esa población, esa comunidad y hacer la tarea de en media hoja describir una característica, o sea, en hoja y media describa 3 características de su blanco de tal manera que al vaciar la información allí genere compasión a los intercesores y movilice a otros a cumplir esa tarea. Bendiciones. Gracias a Dios por este tiempo. Felicidades a todos.